Amigos, me consta la amistad de José Oviedo Landestoy, quien es aquí coordinador del Foro de Sao Paulo, diplomático, con el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva. Precisamente Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, los hemos invitado a esta propuesta de la noche para hablar precisamente de la situación en que se encuentra este líder brasileño, un hombre con muchos méritos, no solamente como dirigente sindical, sino también posterior a haber alcanzado la presidencia de Brasil. Así que buenas noches, Oviedo, y un placer tenerte por aquí. Buenas noches a ambos y gracias por la invitación. Aquí estoy abierto a cualquiera de sus preguntas e inquietudes. Está bien, vamos a empezar con algo. Como dije al principio, me consta esa vieja amistad tuya con Luis Ignacio Lula da Silva. Y conociendo bien tanto al hombre que fue líder sindical, dirigente de izquierda, como también luego que alcanzó la presidencia de la República, ¿podría considerarse a Lula como un hombre de ser pasible, ser tentado por la corrupción? No, bajo ninguna circunstancia. Y la prueba más fehaciente de que Lula se mantiene y se ha mantenido y se mantendrá mientras tenga un hálito de vida fiel a sus orígenes, es que por más de 40 años su vida pública ha sido indagada una y otra vez. Y en ocasión de la llamada Operación Lavallato, su casa ha sido requisada en 38 ocasiones. El secreto bancario de él ha sido quitado en varias ocasiones. Sus propiedades han sido investigadas y no ha habido una sola prueba que permita armar un expediente con una acusación que tenga pruebas materiales o que dé materialidad a la acusación. Por eso, la razón por la que él fue condenado primero en primera instancia a 9 años y después en segunda instancia a 12 y 3 meses es la propiedad de un apartamento que él ha reiterado en múltiples ocasiones y su defensa jurídica igual, que nunca ha sido de él, que nunca ha tenido título de propiedad, que nunca ha tenido la llave, que nunca durmió en ninguna ocasión en ese apartamento y aún más. Ese apartamento fue donado por el propio juez, fue cedido por el propio juez Moro al señor Leo Piñeiro, que es el empresario dueño de OAS, que es la empresa que se supone le donó ese apartamento a Lula para que el señor lo vendiera y pagara una hipoteca. Sí, el juez se lo devolvió. Claro. Se lo devolvió a la empresa que dice que se lo dio a Lula. Ese señor, Leo Piñeiro, que es en la que se basa la acusación a Lula, y en su primer interrogatorio negó cualquier vinculación de Lula con esa propiedad. Pero cuando el juez o la fuerza tarea de Lavallato lo presionó y le dijo que sí, hacía una delación, le bajaban la pena, él dijo que sí, que Lula sabía de eso. Pero ninguno ha podido aprobar una prueba de materialidad. La honestidad, la ética en el ejercicio de la política de Lula, hay un dato sencillo que lo puede mostrar. Lula sigue viviendo y durante su presidencia en Brasil y después que salió de la presidencia con un 87%, en el mismo apartamento que él vive hace 37 años. ¿Y qué significa para un Brasil actual la prisión de Lula? Para un Brasil actual, la prisión de Lula significa que el sistema judicial o una buena parte del poder judicial ha roto el pacto que se estableció en la redemocratización brasileña con la aprobación de la Constitución Ciudadana de 1988, precisamente por una asamblea constituyente de la cual Lula fue diputado, el más votado de todos los diputados constituyentes, y en la cual él hizo aportes
fundamentales para incluir en esa Carta Ciudadana brasileña los derechos de los que siempre ha defendido y de donde él procede, que son los trabajadores. Sí. Oviedo, tú has vivido en Brasil, diplomático dominicano en Brasil. ¿Qué hay detrás de todo esto? Porque uno primero se sorprende que a una presidenta como Dilma Rousseff se le destituya del cargo porque se le acusa de una violación a la ley de presupuesto, ni siquiera un acto de corrupción, y se le acusa de esto y se le destituye del cargo. Y ahora se actúa contra Lula. Pero en el marco de todo esto está Michel Temer, un presidente que sí se le demuestra que recibió soborno, pero sin embargo el Congreso, que intenta hacerle un juicio político, desestima cualquier tipo de acusación a pesar de que se presentaron las pruebas. ¿Qué es lo que hay contra el PT? Sí, hay varios factores, y hay factores de dos tipos fundamentalmente. Por un lado hay lo que podríamos llamar los factores subjetivos, que surgen de la tradición esclavista o esclavocrata de la élite brasileña, que odia todo lo que huela a pueblo, a pobre y a negro. Y por eso, aunque, usando un término muy brasileño, aunque se tuvieron que engolir, o sea, que es lo mismo que decir, se tuvieron que tragar los 8 años de gobierno de Lula, nunca aceptaron que un hombre nacido en la más aberrante de la pobreza, con un 4º curso de primaria, cuyo único título antes del título de ser presidente era el de tornero mecánico, fuera el presidente en ese momento de la 7ª economía mundial y que llevara a ese país a los niveles que lo llevó en el mundo. Ese es un factor. Pero están los factores geopolíticos y geoeconómicos, que son los que determinan las grandes convulsiones, las grandes confrontaciones. Y te puedo señalar 3 elementos fundamentales geopolíticos que están como telón de fondo de esta persecución, tanto del impeachment de Dilma como de la persecución y la condena judicial a Lula. Uno, que en el periodo de gobierno de Lula, el Brasil, con tecnología propia, hizo el descubrimiento más grande en 50 años de petróleo a baja profundidad, el llamado presal, que convirtió desde ese mismo momento a Brasil en autosuficiente en petróleo y en un exportador de petróleo a nivel de los grandes países como Venezuela y los países árabes. 2, Brasil cuenta con la más moderna tecnología de enriquecimiento de uranio, una tecnología propia creada por un físico almirante de la Marina de Guerra brasileña llamado Otón da Silva, que precisamente un homólogo de Moro también lo condenó a 23 años de prisión, acusando de haber recibido 3 millones de reales de propina. El fondo del problema es que ese señor que dirige los programas nucleares de Brasil también es el que monitoreaba la construcción de la flota submarina nuclear del Brasil, que fue contratada con los franceses y no con los norteamericanos, con los señores que consideran, como dicen los brasileños, esta parte del planeta como su quintal, o sea, su patio trasero. Y un tercer elemento, nada despreciable, es que bajo el gobierno de Lula y de Dilma, y con la participación beligerante del canciller Amorín, del secretario general del Itamaraty, Samuel Pinheiros Guimarães, y de mi amigo fallecido hace menos de un año, Marco Aurelio García, que fue el asesor especial en asuntos internacionales del presidente Lula, el Brasil
fue clave en la construcción de 3 mecanismos de defensa del multilateralismo y la paz mundial, que fueron la UNASUR, el reforzamiento del Mercosur, la UNASUR y el Mercosur. E incluso construyeron en ese periodo un Consejo de Defensa del Sur, que no fue del agrado tampoco de esa misma potencia que hasta esos tiempos nunca había tenido contestatarios. En fin de cuentas, en el término geopolítico, la emergencia de Brasil como un jugador a nivel mundial y una potencia emergente, junto con los otros países que conformaron el BRIC, ha sido motivo de... Porque después de la Segunda Guerra Mundial, está claro, independientemente de quién sea el presidente en esa gran nación norteamericana que tuvo grandes padres fundadores, su propósito fundamental es que no le sula en ninguna parte del globo ningún competidor. Y hay que señalar también el desarrollo de 2 empresas multinacionales que llegaron a competir con empresas norteamericanas, europeas, como es el caso de la misma Odebrecht y Embraer. No solamente en la región, sino en Europa, en el propio Estados Unidos y África. Eso es tan así como tú dices, que ahora mismo una de las medidas principales del gobierno golpista de Temer es que está vendiendo el Embraer a la Boeing. O sea, los países, para decirlo de una manera sencilla, los países que son usuarios hoy de los aviones que produce Embraer van a tener que transferir esa deuda a la Boeing, porque los golpistas le están vendiendo Embraer a la Boeing, que era su competición norteamericana, pero la Embraer había ganado mucho terreno en los mercados, tanto de la aviación militar como de la aviación civil. La mayoría de los aviones que ahora se usan para los vuelos que tienen como destino, por ejemplo, República Dominicana, Panamá, es una flotilla nueva de Embraer. Sí, de los aviones privados que usan los jeques árabes son los famosos Legacy que construye Embraer. Entonces, ahí está la explicación. No eran intereses altruistas ni la lucha contra la corrupción, porque lo verdadero corrupto es la camarilla que se instaló ahí, que tiene prueba documental, hay prueba fílmica documental, recibiendo dinero. Pero la justicia parece que como se señala, como se presenta casi siempre en el dibujo, es tuerta, y parece que en el caso de Brasil es ciega. Significa entonces que en términos inmediatos, viendo desde el punto de vista electoral, el PT entonces está en una situación complicada. Mira, es paradójico el problema. Es muy paradójico, porque si se ve simplemente por el hecho de que su candidato, que es su activo principal, como dicen los marqueteros, el activo principal para una campaña electoral está preso y posiblemente pueda ser inhabilitado como candidato, tú dirías, sí es verdad. Pero sucede que las cosas en política no son tan lineales, y en política 2 más 2 no son 4, a veces son 10. Entonces, ¿qué ha sucedido? La prisión de Lula, que lo ha victimizado incluso frente a sectores de la población que no sentían simpatía ni por él ni por el PT, ha producido un movimiento de unificación, acercamiento y articulación de lo más diverso del campo popular, progresista, de izquierda y de figuras e individualidades liberales. Le doy una primicia. Un personaje del mundo artístico brasileño que nunca se había atrevido a dar una declaración política o inmiscuirse en asuntos políticos como es tradicional en Chico Buarque o Caetano Veloso. El famoso Roberto Carlos acaba de decir ayer en un programa de televisión que tiene un ranking de audiencia fabuloso, que el único lugar donde Lula debe estar es en la presidencia de la República. Señores, eso tiene
mucho peso en la sociedad mundial y en la sociedad brasileña. Tengo entendido que aquí hay un movimiento que surgirá también de dirigentes sindicales en favor de Lula. Sí, según la información que yo tengo, hay una serie de acciones programadas, tanto del movimiento sindical como de los partidos dominicanos que son miembros del Foro de Sao Paulo, como de algunas academias o institutos y fundaciones. El día 18, tengo entendido que el miércoles 18 de abril, en el local de del Consejo Nacional de Unidad Sindical, en la Juan Erazo 14, va a haber un acto de todo el movimiento sindical dominicano en solidaridad con Lula. Y eso se está haciendo en el mundo entero a nivel sindical, porque las grandes corrientes sindicales y la Central de los Trabajadores de América Latina, que lo dirige un paraguayo que se llama Víctor Báez, están coordinando un movimiento internacional de apoyo y solidaridad con Lula. Aquí va a tener efecto ese miércoles, pero al otro día tengo entendido que hay una académica brasileña que va a tener una conferencia sobre la situación actual de Brasil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, en la sala Manuel Cabral de la Biblioteca Pedro Mil. Y los partidos del Foro de Sao Paulo, que en la República Dominicana son prácticamente todos, aunque su ingreso y participación difieren en el tiempo, tienen programado varias actividades que van desde actividades de propaganda y comunicación hasta movilizaciones. Sí. Como todavía está en el proceso de discusión de ese plan, me limito a anunciar que en los próximos días también saldrán esas informaciones. Las elecciones de Brasil son en octubre, si no me parece, Sí. en octubre. Las encuestas dan a Lula favorito para ganar ese proceso electoral. Ahora, ¿qué posibilidades hay de que Lula pueda recobrar su libertad y ser candidato? Porque escuché que hay un proceso, parece, de revisión por parte de la Suprema brasileña. Sí, mira, yo soy súper optimista. En eso comparto ese estado con Lula, que es un súper optimista. Solamente hay que saber las adversidades que él ha vencido en la vida de chiquito y hasta dónde ha llegado para saber el optimismo que pauta su cotidianidad. Y yo, por tanto, pienso que este momento adverso, doloroso y hasta ignominioso por la que pasa el expresidente Lula será de corta duración. Ahora, independientemente de que él vaya o no vaya como candidato, en las elecciones de octubre del 2018, en primera o en segunda vuelta, el árbitro de esas elecciones, en el caso que no vaya, o el referee de esas elecciones, en el caso que no vaya, es Luis Ignacio Lula da Silva. Porque nadie gana en Brasil, desde el campo popular progresista de izquierda, sin el apoyo de Lula o del PT. Como nadie gana desde el campo de la derecha, sin el apoyo del partido de Fernando Enrique Cardoso, de Aécio Neves, que son las dos fuerzas que han polarizado la escena política nacional brasileña después de la redemocratización. Pero yo estoy confiado en que Lula va a ser candidato, va a volver a la presidencia y va a demostrar por tercera vez, que su revolución pacífica tiene como clave la inversión de las prioridades, que fue lo que me dijo cuando él ganó en segunda vuelta en el 2003, Gordito Viedo, la revolución que yo voy a hacer tiene como eje central la inversión de las prioridades en el presupuesto de la nación. Por primera vez, los pobres van a ser prioridad en el presupuesto de la nación, y lo cumplió. Y dijo que su sueño era que cuando él terminara de ser gobierno, la mayoría de los brasileños hiciera 3 comidas al día. Parece que a ese momento él no se imaginaba el odio que podía generar en esa élite racista y esclavocrata
brasileña el ponerle un plato de comida a esa inmensa mayoría en el país más desigual del continente y uno de los más desiguales. 33 millones salieron de la pobreza. Más 39. Hubo el proceso de movilidad social más grande, no solamente por el número de ciudadanos que salieron de la pobreza y de la pobreza extrema, sino de los que ascendieron a los diferentes grados de la clase media. Pero hubo también una expansión que no lo quieren reconocer o no lo quieren admitir algunos críticos de Lula. Tuvo también un crecimiento de las ganancias de las empresas nacionales brasileñas, las grandes, no solamente como Odebrecht, porque no fue solamente Odebrecht que prosperó cuando Lula. Prosperó Gerdau, que es la que compró, o la socia de Metardón. Prosperó Gutiérrez y Galván, Andrade y Gutiérrez, Queiroz y Galván, la OAS, la del Grupo Moratín, todas las grandes empresas. ¿Por qué? Porque como dijo Lula cuando se reunió por primera vez después de ganar la presidencia con George Bush, que eran antípodas políticas, y un periodista le pregunta, ¿se piensa que las relaciones de Estados Unidos y el Brasil van a deteriorarse en grado sumo, porque usted es un hombre de izquierda y el presidente Bush es un hombre de derecha, y Lula con un cuarto curso de primaria, pero una capacidad de raciocinio superior a cualquier intelectual? Le dijo, no, están equivocados esa gente. El periodista dice, ¿y por qué? Porque yo voy a hacer desde la presidencia de Brasil lo mismo que hace George Bush desde la presidencia de los Estados Unidos. Yo voy a defender los intereses del Brasil. Bueno, muchísimas gracias, José Oviedo Landestoy, coordinador local del Foro de Sao Paulo, amigo del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, diplomático. Muy interesante entrevista, muy interesante relato y análisis sobre la situación que está viviendo Brasil en estos momentos. Así es que Ángel Barriuso, un servidor, Manuel Jiménez, agradecemos como siempre su sintonía. Los invitamos para que estén con nosotros en esta propuesta de la noche por Digital 15, de lunes a viernes, de 6 a 7 de la noche. Buenas noches.